Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Como saben, y como es costumbre, todas las tardes de los días bursátiles hacemos nuestro cierre diario del mercado. El día de hoy nos corresponde hacerlo para el día de hoy, martes 16 de noviembre. Solamente que lo vamos a hacer ligeramente más temprano de lo habitual, inclusive antes de que se cierre, a escasos de minutos de que se cierre el mercado en Estados Unidos. Em, pero igual la información está completamente compilada para que lo sepan y la información es pues, completamente la más reciente y es el consolidado del mercado. A pesar de que lo hacemos, hoy se va a hacer un poco más temprano. Bueno, inicialmente vamos a comenzar, ustedes saben como es costumbre, con el calendario económico. Primero, la verdad, una extensión muy grande de noticias o de reportes macroeconómicos a nivel global. Primero comenzamos con los datos de Reino Unido de parte de la tasa de desempleo, que en general es positivo, y aumentos en salariales de 5,8. En lo general deja como una buena sensación este tema, digamos, dándole a uno la sensación de que definitivamente el mercado inglés pues se mantiene estable, grandes cambios, pero aún seguimos con, primero, tasas de desempleo cada vez mejorando y igualmente de la mano aumentos salariales, y eso es bastante positivo porque en un mundo en el que la inflación es cada vez más alta, pues se espera que en promedio los salarios también crezcan en ese ritmo. Por supuesto, el ritmo de salarios no crece en promedio en general tan rápido como la inflación, pero es una buena cuota, un buen número el que vemos en pantalla. Adicionalmente a eso, tenemos datos inflacionarios y también para Europa, datos previos al dato inflacionario del día de mañana de Europa en general. Y lo que tenemos son presiones alcistas, definitivamente, muy acertado el mercado, pero en general, a pesar de que no superan las inflaciones que el mercado está esperando, en general los índices son bastante superiores, por lo menos al dato anterior, ¿no? Es decir, pasábamos de unas inflaciones o datos negativos, 0,2, datos debajo de cero, a datos ya bastante fuertes y Francia específicamente, igual que Italia, son una de las zonas y los países de la Unión Europea que poseen una inflación la más baja entre toda la eurozona. Entonces, esto causa definitivamente mucha impresión y las perspectivas son observar mañana pues cuotas inflacionarias inclusive mayores. El PIB para Europa en este último trimestre, comparado trimestralmente, anualmente, lo que nos genera es en general que pues el mercado está muy preciso respecto a lo que espera el crecimiento económico de Europa, y pues es lo que observamos en los números, que en general los analistas no, digamos que no temen ningún decrecimiento de la economía europea. De hecho, esperan que crezca bastante bien por lo menos al final del periodo. Adicionalmente a eso, para Estados Unidos tenemos bastantes datos, tal vez no datos principales, pero datos interesantes. De lo que más hay que resaltar diría que son las ventas al detalle, que se mantienen en una cuota bastante promedio respecto a lo que teníamos antes del COVID-19, que son todos estos puntos de acá. Entonces, en general, un dato bastante alentador que no acelera las perspectivas, pero tampoco pone unas perspectivas negativas al mercado. El otro dato también, el índice de producción industrial, se le da bastante bien, incluso superando el promedio anterior, y digamos que sí le da mucha energía a los analistas y en general pues las perspectivas de la economía estadounidense, a pesar de que la producción industrial no es lo que más genere PIB. En una economía desarrollada siempre es bueno ver esos datos. En general, ¿cómo participó el mercado el día de hoy respecto a eso? Bueno, antes de mencionarles qué pasó hoy a lo largo del día, tal vez sea interesante mencionar que aún quedan bastantes, bueno, quedan discursos de parte de miembros del FOMC, quedan también los datos interesantes de entradas de capital a largo plazo y por supuesto el cambio del empleo y el cambio del inventario de petróleo crudo según la API, que siempre es interesante verlos para los mercados de petróleo, que hoy también estuvieron bastante movidos, como los voy a mencionar a continuación. En general, como el mercado percibió estas noticias, las noticias de Estados Unidos fueron muy bien recibidas, hoy el dólar americano se apreció muy fuertemente, de hecho es la divisa que mejor le fue el día de hoy. También tuvimos muy buen positivismo de parte de Europa, que continúa, a pesar de sus presiones inflacionarias, demostrando resultados económicos bastante positivos.
La libra esterlina también sus resultados fueron bastante positivos y en general estas tres divisas que les acabo de mencionar se movieron bastante bien. Perdimos terreno hoy en el franco suizo, el yen japonés, el neozelandés, el dólar australiano, mientras que se apreciaron otras divisas, pues cobro divisas de las más importantes a nivel mundial, las más sonadas. Movimientos también correctivos muy fuertes a nivel de divisas de países emergentes. Y el dólar canadiense que hoy se movió en un escenario mixto, no tuvo ni ganancias ni pérdidas exageradas. La renta variable hoy recuperó ese tono positivo con el cual que no convencía por lo menos a inicios de la jornada que veíamos unos números rojos y al final terminó creciendo bastante bien. Hoy el Nasdaq terminó apreciándose en unas cotas bastante positivas, 0,84, el Dow Jones 0,54, el S&P 500 0,67. En general dejan una muy buena impresión estos datos de renta variable para el mundo en general. Solo tuvimos un movimiento correctivo para el IBEX 35 interesante de 0,61, es un movimiento bastante fuerte. El FTSE 100 también corrige. Nifty 50 y tal vez el IBEX Medium Cap, que pues son como los rezagados frente a un crecimiento bastante bueno. Por ejemplo, el Hansen creció más de un 1%. Adicionalmente a eso, el mercado de materias primas hoy fue mixto, mayoritariamente correctivo, movimientos correctivos bastante interesantes. Cobre y platino corrigieron el día de hoy, acompañados del oro y la plata, que también corrigieron hoy, pues para un mayor terreno positivo y de mayor confianza en los mercados, disminuye las perspectivas de inversión hacia hacia ese tipo de activos. Movimiento muy alcista de parte del gas natural, que mantiene sus fuertes presiones alcistas y a nivel semanal comienza otra vez a superar. Y eso preocupa porque lo que esperamos es que los precios comiencen a mitigarse porque en realidad los altos precios van a afectar y están afectando ya a los países que más demandan pues esta materia prima. Movimiento correctivo también para el trigo y al final el petróleo Brent, el WTI, se movieron en una cota plana. No se apreciaron mucho, pero tampoco perdieron terreno y generaron un movimiento positivo que demuestra que los precios van a continuar en su tendencia alcista o por lo menos en unos puntos altos durante un buen tiempo. Las criptomonedas hoy cayeron bastante, bueno, lo mencionaba esta mañana, movimientos especulativos bastante fuertes los hicieron caer por alrededor del 10% en el momento más álgido de la pérdida. De esta mañana los veíamos, pero ya los números se estabilizan y a pesar de eso, Bitcoin no pierde la cuota de los 60.000, que ya sería una cuota peligrosa de perder, y Ethereum no pierde los $4. En general, hoy el mercado se movió con positivismo hacia la renta variable, un movimiento mixto para los mercados de materias primas, sobre todo impulsados los movimientos correctivos por el muy buen movimiento de la renta variable y Bitcoin, pues como siempre, a veces pareciera que fuera un mercado aislado que no actúa como la renta variable, como un activo refugio, pero tampoco como un activo volátil, sino simplemente es especulativo, lamentablemente hay que mencionarlo, no tiene un valor fundamental y está empujado sobre todo por las perspectivas de los que invierten en estos activos, ¿no? Más allá de otra razón. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan muy buen día y nos vemos el día de mañana en nuestra apertura diaria del mercado en el seminario en vivo. Un saludo a todos y muchas gracias por su tiempo.